Muy bien. Buenos días a los que no saludé. Hoy nos toca seguir con Colosenses. ¿No andan las pantallas? Bueno, mientras la Flor acomoda ahí. Voy a arrancar haciéndoles una pregunta que está escrita, pone la siguiente. Dice, ¿y si fuera visible? Imagínense que todos los errores, equivocaciones, malos pensamientos, todo lo que les pasa en el día, les aparece escrito en la frente. O peor, aparece automáticamente publicado en todas sus redes sociales, por 24 horas. ¿Qué tratarían de esconder? ¿Qué tratarían de que no se vea? ¿Sí? Siempre hay cosas que creemos que no se ven, que las sabemos nosotros, que el resto no las conoce, no las ve. Pero Dios sí las ve, ve absolutamente todo, hasta eso que nosotros tratamos de ocultar, que tratamos de que no se vea. Y lo más importante, no solo que Dios la ve, sino que también quiere quitarnos esas cosas. Así que los invito a leer, si pones la siguiente, Flor, Colosenses, capítulo 2, del versículo 13 al 15, que es lo que nos toca analizar hoy. Dice, de hecho, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos vivificó con Cristo y nos perdonó los pecados. Él eliminó la prueba acusatoria que había contra ustedes, es decir, los mandamientos de la ley. Esa quedó anulada cuando la clavó en la cruz. Y así despojó a los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente y los exhibió en su desfile triunfal. En estos 3 versículos que nos tocan ver, Pablo trata de mostrar como unas imágenes o unas representaciones para dejar en claro, para mostrar lo que Dios hizo por nosotros. Su intención es mostrar que Cristo ha hecho todo lo que se podía y lo que se tenía que hacer, y que no hay que introducir intermediarios, no necesitamos a nadie en el medio para la plena salvación. Y por eso vamos a tener 3 consideraciones, ¿sí?, que tienen que ver o que se desprenden un poco de estos 3 versículos que estamos analizando. Uno es la identidad espiritual, la cruz como cancelación de deudas y la victoria sobre el mal. El versículo 13 dice, de hecho, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos vivificó con Cristo y nos perdonó los pecados. Y acá podemos ver en el primer punto, en la siguiente, Flor, en el versículo 13, la identidad espiritual. Habla de un antes y de un después, ¿sí? Antes estábamos muertos espiritualmente, estábamos alejados de Dios, pero después dice que Dios nos vivificó y nos perdonó, ¿sí? Nos volvió a dar vida. Estábamos muertos, totalmente muertos, no teníamos ningún tipo de poder para vencer al pecado por nuestros medios, por nuestra fuerza. Pero Jesús, con la obra que hizo, nos liberó tanto del poder como de las consecuencias del pecado. Nos dio una vida tan nueva que solo se puede expresar diciendo que ha resucitado de entre los muertos. Y este poder salvador que Cristo nos alcanza a todos. Por más que creamos que no,
nos alcanza a todos. Y la obra de Cristo es una obra de poder. Y eso es lo que trata de mostrarnos en estos versículos. Una obra de poder, porque pone nueva vida en todas las personas que están muertas. Es una obra de gracia, porque nos alcanza a todos, ¿sí? Cuando no teníamos por qué esperar ningún tipo de beneficio o nada de parte de Dios. Sin embargo, por su gracia fuimos alcanzados de todas formas. El versículo 14, que habla esto de la cruz como cancelación de deudas, en la Reina Valera dice, pues leí varias versiones porque por ahí dependiendo de la versión tiene una palabrita u otra que nos permite identificar distinta lo que quiere decirnos. Y en la Reina Valera dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. ¿Sí? Cristo no solo nos perdona, sino que borra el acta que nos condena. Borró esa lista de cargos que teníamos, ¿sí?, cuando la clavó en la cruz. Y ese acta del que habla, ese acta de decretos, tiene como un significado de, ¿vieron cuando tenemos una deuda? Que te hacen la listita, usted debe esto, firme acá para hacerse cargo de que esto es todo lo que usted debe. Bueno, es igual, ¿sí? Ese acta era lo mismo, era la lista, lo que pasa es que no era una listita cortita de las cosas que debíamos. Era una lista larga de todo lo que veníamos, ¿sí? Y en esa lista iban figurando todas las cosas que nos alejaban de Dios. Era una lista interminable que teníamos las personas con Dios. Y que todos reconocían que eran cosas que nos mantenían alejados. En el Antiguo Testamento, cuando vemos la historia de los israelitas, que ellos escuchaban, cuando Moisés les hablaba de las leyes de Dios, escuchaban y aceptaban todas las leyes que Dios les iba diciendo, les iba presentando, ellos lo que hacían era invocar maldiciones para sí mismos cuando dejaban de cumplirlas. Mucho de esto se ve en Éxodo, en Deuteronomio, que es como que le dicen, si haces tal cosa, y como que le iban diciendo al pueblo todas esas cosas. Entonces ellos las tenían escritas, pero es como que había un castigo que se autoinfligían si no las cumplían. Mientras que en el Nuevo Testamento no había una ley quizás tan escrita como la que tenían en los israelitas, ¿sí? Sino que era una ley que estaba grabada en sus corazones, porque era lo que venían aprendiendo, lo que venían escuchando, lo que se iba compartiendo de generación en generación. Y lo que les daba testimonio, o lo que les decía, che, está mal lo que estás haciendo, era la propia conciencia, eso de tenerlo tan grabado en el corazón, que decir, uy, esto acá no está bien. Y en Romanos, esperen que los marcados acá. En Romanos 2:14 dice, cuando los paganos que no conocen la ley actúan conforme a la ley, aunque nunca hayan tenido escrita la ley de Dios, son la ley para sí mismos. Ellos muestran que la ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa. Hace un poco de referencia a eso. Todos teníamos una deuda con Dios por nuestros pecados. Y lo sabían. Ellos lo sabían y nosotros también lo sabemos. Que tenemos una deuda con Dios por todas nuestras fallas, por todos nuestros pecados. En ese momento, cuando Pablo está escribiendo, había una condena que estaba reconocida y que era aceptada también por cada uno de ellos. Todos, como decía al principio, era ese acta que todos admitieron, todos dijeron, sí, todo lo que está acá es cierto y me hago cargo, la firmo, ¿sí? Pero después dice,
en este mismo versículo que Dios borró esa lista. Jesús en la cruz borró esa lista, ese acta que nos condenaba. Y poder entender lo que implica ese borró es poder entender la maravillosa misericordia que tuvo Dios con cada uno de nosotros, ¿sí? Porque no es un borró así nomás. Antes, cuando se escribía, que no tenían las hojas y los elementos que tenemos nosotros, escribían sobre los papiros o sobre pieles de animales, que no tenían ningún tratamiento extraño ni nada, y las tintas que usaban estaban compuestas con carbón vegetal, con goma arábiga y agua. ¿Sí? No tenían ningún tipo de ácido, ninguna cosa rara, era una tinta con la que escribían, se secaba enseguida sobre la superficie y quedaba. A diferencia de las tintas que tenemos hoy, que ya tienen mucho más compuesto, porque justamente la idea es que perduren cuando uno escribe, entonces tienen otro tipo de penetración. Entonces, lo que hacían muchas veces los escribas, como eran caro poder conseguir papiros o pieles para escribir, agarraban los de segunda mano, los reutilizaban. ¿Sí? Agarraban una esponjita, los borraban bien, los limpiaban y volvían a escribir. ¿Sí? Y eso tiene un poco que ver con lo que Dios, en su maravillosa gracia, hizo con nosotros, ¿sí? Porque anuló, borró ese informe, esa listita de pecados, como si nunca hubiese existido, sin dejar ningún rastro, ¿sí? Así de fácil. Pablo sigue en este mismo versículo y dice que Dios tomó ese acta que nos condenaba y la clavó en la cruz de Cristo. Y ahí está quizás lo más importante o lo más valioso de todo esto que implica o que rondan estos 3 versículos. Antes se decía que cuando uno tenía una deuda y esa deuda era cancelada, había como un pizarrón donde se agarraba la hojita, la deuda cancelada, y se clavaba ahí, ¿sí? Para que todos sepan que uno ya había cumplido y había pagado por esa deuda que tenía. Y seguramente tiene un poco de relación con esta imagen de que Jesús clavó ese acta en la cruz cuando fue crucificado, ¿sí? Fue clavada ahí para decir, che, esto ya está pagado. Y no había una lista donde marcaba todas las deudas que habían sido pagadas, como se hacía, sino que podemos imaginar, si no hubiese entrado en la cruz la lista de causas que estaba pagando por cada uno de nosotros. Sin embargo, esa deuda que nos condenaba, ese acta que a nosotros nos condenaba, que a cada persona nos condenaba, fue ejecutada y dada por cumplida, de manera que no se pueda volver a reclamar. Nadie puede volver a reclamar nada de lo que ya fue pagado por Cristo en la cruz. Nadie. Antes de que Jesús viniera a la tierra, los cargos o las cosas que hacíamos o las cosas por las que nos juzgaban eran cosas que estaban escritas y que estaban claras en la ley, ¿sí? Que ellos tenían, que Moisés también ya les había transmitido todas las cosas que podían o no podían hacer. Y sin embargo, si vemos en la historia, el pueblo de Israel, más allá que las tenían re claras y que las tenían escritas como para que no se les olviden, era como un círculo que cada tanto volvían a incumplirlas, volvían a quebrantar esas leyes, porque no son perfectos, nadie es perfecto. ¿Sí? Todos tenemos eso de que por más que las conocemos, en algún momento con algo las incumplimos, las quebrantamos. La diferencia que tenemos nosotros ahora, y que es lo que nos trata de decir Pablo, es que la ley ya se superó, porque ahora llegó la gracia. Nosotros podemos vivir y experimentar
la gracia de Dios a través de su muerte en la cruz. El ser humano, cada una de las personas, ya no es un delincuente que ha quebrantado la ley y está a merced del juicio de Dios, sino que es un hijo que estaba perdido y ahora puede volver a casa a dejarse abrazar por la gracia de Dios. Y tiene un poco que ver con lo que decía José con las canciones y un poco de esto que veíamos con cada letra de las canciones. Antes de Cristo eran juzgados por lo que decía la ley. Ahora somos alcanzados por esa gracia y podemos acercarnos como se acercó el hijo pródigo que volvió a los brazos del Padre, que lo esperaba con los brazos abiertos, lleno de misericordia, lleno de gracia. Eso de poder ir a casa, ¿sí? Y dejarnos abrazar, dejarnos alcanzar por esa gracia. Y por último, el versículo 15 habla o nos plantea lo que habíamos dicho de las consideraciones, que era la victoria sobre el mal, ¿sí? Dice que la cruz fue una derrota pública del mal, no fue una tragedia. Por más que en el momento quizás quienes estaban ahí lo sintieron así, lo vivieron así. Pero nosotros hoy, desde otra perspectiva y conociendo toda la historia, sabemos que no fue una tragedia. Fue algo que realmente fue el poder vencer, el ganar. Y lo que dice el versículo 15, es que Jesús despojó a los poderes y autoridades y los hizo cautivos. El mundo antiguo creían en toda clase de espíritus y muchos de los cuales estaban empeñados en destruir a las personas. Eran los responsables de las posesiones, lo vemos en Jesús, cuando Él sacó demonios de personas en la historia, y eran seres que eran hostiles a la humanidad, que estaban para dañarnos, para hacernos mal. Sin embargo, lo que dice acá, en el versículo 15, es que Jesús los conquistó para siempre. Es clarito. Él los venció, los conquistó para siempre, no nos pueden volver a tocar. Es como que en las guerras, el que perdía se lo despojaba de sus armas, de sus escudos, ¿sí? Y hace un poco de referencia en las batallas, cuando ganaba, el general romano, que había ganado, por ejemplo, una batalla, a veces se les concedía que pueda desfilar por el pueblo con todos sus soldados y llevando atrás a los gobernantes de los pueblos que habían conquistado. Era una forma de que se reconozca que habían ganado esa batalla. Y es un poco la comparación que hace este versículo con lo que fue la victoria de Jesús en la cruz. De decir, Él, porque lo dice, Él desfiló, ¿sí? Los mostró, dijo, ay, yo los vencí, ya está. Fue un conquistador, Jesús, sobre el mal. Y fue como que la forma de mostrar que fueron derrotados para siempre. Estos 3 versículos, que parecen quizás tan simples o que los hemos escuchado tantas veces de distintas formas a lo largo del Nuevo Testamento, de la historia y de cómo fue la muerte de Jesús en la cruz, creo que nos dicen mucho más, porque nos hablan de la suficiencia de Cristo, de la obra de Cristo. Ponme el siguiente, Flor. Gracias. Y esa suficiencia de la obra de Cristo nos dice que el pecado ha sido perdonado y que el mal fue conquistado. ¿Qué más se necesita?
¿Qué más necesitamos que saber eso? No hay nada, ni que el conocimiento, ni que ningún intermediario pueda hacer por la humanidad, pueda hacer por cada uno de nosotros. No lo necesitamos. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Cristo ya lo hizo por cada uno de nosotros. La cruz no fue un castigo, fue una liberación para nosotros, porque es lo que permitió que nos alcance su gracia, que nos alcance su misericordia. Jesús no murió solamente por tus errores, murió también por las cosas que te hacen sentir mal, que te hacen sentir menos, que nos hacen sentir que no servimos para nada. Todas esas cosas que nos tiran abajo, que son parte de a veces de las cosas que pensamos que no tienen sentido. Cristo murió por todas esas cosas también. Cristo canceló todas las cosas por las que éramos acusados. Esa lista larga que había fue cancelada en el momento en el que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y lo más importante es que no es solo que pagó o anuló o borró esa larga lista, sino que también venció al enemigo. No es que solamente se quedó con eso, sino que lo venció. Y eso también es lo importante. Ya no necesitamos vivir con miedo, vergüenza o culpa, porque la cruz es nuestra nueva historia. Es lo que nos permite tener una vida limpia, fuerte y libre en Jesús. Somos libres en Jesús, porque Él pagó por nosotros. Y se pueden dar, entre todos los que estamos acá, distintas situaciones, distintas condiciones o estados en los que cada uno está. Quizás, si les digo, piensen a qué edad recibieron a Cristo como su Salvador. Algunos capaz pueden ser grandes y fue hace poquito tiempo, o fue hace 50 años, no sé. Indistintamente del tiempo el que pasó, es pensar en cómo está hoy mi relación con Dios. Pensando en todo esto, recordando todo esto que Él hizo. Para quienes ya somos sus hijos, y a veces nos olvidamos un poquito de todo esto que Dios hizo por nosotros, nos olvidamos de este mensaje puntual por el cual tuvimos ese encuentro personal con Dios. Está bueno en esto de pensar en que ya está, en esta obra que Él hizo por nosotros. Hoy en la mañana, cuando hablábamos con el Pato del mensaje, él me decía, dice, el Salmo 51 dice, así que lo leímos. Y le digo, hay un par de versículos que me los marqué para leérselos. Después, si quieren, lo leen entero el Salmo 51. Pero así algunos versículos dicen, porque yo nací pecador, sí, lo soy desde el momento que mi madre me concibió. Tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Purifícame con hisopo y volveré a ser puro. Lávame y seré más blanco que la nieve. Devuélveme mi gozo y alegría. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva la rectitud de mi espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y dame anhelo de obedecerte. Entonces enseñaré tus caminos a otros pecadores y estos volverán a ti. Pensarlo así, como que sería como una renovación de votos que podemos hacer de
de volver a acordarnos de esto que Dios hizo por nosotros, de que Jesús hizo en la cruz. Decir, a ver, Señor, devolveme ese gozo, borrá todo lo que tengo y ayúdame a poder contarle a otros, ¿sí? A recordarle, a mostrarle a otros lo que vos hiciste en la cruz. Que otros también puedan acercarse a Él, poder abrazar la misericordia y la gracia de Dios. Y de eso es de lo que no nos tenemos que olvidar. Y no importa que ya hayan pasado 20, 30 o 50 años desde que tuvimos ese primer encuentro con Dios, Dios sigue esperando de nosotros que hagamos, ¿sí? No es que nos jubilamos de hacer cosas o de mostrar el amor de Dios a otros. Y es un poquito eso, poder mostrar este trabajo de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, por cómo borró cada una de las cosas. Y si alguna vez hiciste la oración, pero sentís que todo sigue igual, que desde el momento en el que hiciste la oración para pedirle a Dios que sea tu Salvador, muchas de tus cosas siguen iguales, no sentís un gran cambio. Este es el momento de pensar qué es lo que me falta, qué más tengo que hacer, qué es lo que Dios me está queriendo decir y poder tener un encuentro sincero con Él y decirle, Señor, acá estoy. Yo les decía al principio, ¿qué pasaría si por 24 horas aparecieran publicadas en las redes sociales todas las bacanas que nos mandamos en el día? Y estoy segura que en las 24 horas del día algo va a aparecer, porque a veces hay cosas que las hacemos y no las registramos, ¿sí? Entonces, poder decir, Señor, a ver, yo quiero que realmente borres todo, que claves ese acta con todas las cosas que a mí me condenan y poder tener un encuentro real y de crecimiento, ¿sí? Y si nunca hiciste la oración, si nunca nadie te explicó lo que Jesús hizo en la cruz por vos, saber de que la cruz es lo que nos da una historia nueva, lo que paga por todas nuestras cosas, todo, hasta lo peor que uno se pueda imaginar, es perdonado, ¿sí? Si nunca tuviste la posibilidad de tener ese encuentro con Dios, quizás este es el momento. Que este sea hoy el día en el que puedas decir, soy libre en Jesús porque Él pagó por mí. Y si no estás seguro o tenés alguna duda, yo te animo a que puedas acercarte a alguien de acá, mira todas las caras que hay, a alguien en quien tengas confianza y que le puedas decir, che, yo no estoy seguro. Siento que hay cosas que todavía me faltan. Siento que quizás necesito tener un verdadero, un encuentro real con Dios, que este sea el momento, ¿sí? Dios está ahí como un Padre amoroso, con los brazos abiertos, esperándonos para cubrirnos con su misericordia y con su gracia. En otro de los salmos de David, él dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Como personas, como ciudadanos, hay leyes
que nos regulan, que nos controlan, que tenemos que cumplir. Si hacemos algo mal, la justicia nos va a juzgar y vamos a tener que cumplir una condena. Un ejemplo básico. Fueron a una fiesta, se juntaron a comer con la familia, se tomaron un vinito, están volviendo por la circunvalación, los para el control, le hacen la alcoholemia. Positivo. ¿Qué pasa? Multa, le sacan el auto, le sacan puntos en el carnet. Uno se puede arrepentir y decir, sí, perdón, sí, me equivoqué, no me tendría que haber tomado el vinito si iba a manejar, pero las consecuencias van a estar y las vamos a tener que cumplir. Vamos a tener que pagar la multa, hacer todo el trámite para recuperar el auto y demás. Y esa es la diferencia que tenemos con nuestra vida en plenitud con Jesús. Que lo que hacemos mal o lo que hicimos mal, Jesús ya lo clavó en la cruz. Y ya está, Él se olvidó. Lo tiró a lo más profundo del mar, del océano, y se olvidó. Entonces, no vamos a pagar una consecuencia espiritual por eso, porque Jesús ya la pagó cuando murió en la cruz. Que hoy sea un día en que en algún momento se puedan tomar un tiempo y rever cómo está su relación con Dios, cómo está su lista de faltas, de estas de las que a veces no somos conscientes, pero que sabemos que también las tenemos que confesar. Que podamos ser luz para otros también. Y que podamos decir con total libertad y seguridad, soy libre en Jesús porque Él pagó por mí. Y si no estás seguro de eso, no te vayas hoy sin hablarlo con alguien y poder tener esa seguridad de que somos libres, de que Él ya pagó y que nuestra deuda está saldada. ¿Oramos? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por las canciones que nos permitiste compartir con José, porque son una muestra de tu amor, son una muestra de lo que vos has hecho por nosotros. Te damos gracias por lo que vos hiciste en la cruz, que no fue solamente rendirte para salvarnos a nosotros, sino que fue una victoria, Señor, porque fue borrar todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, fue tener victoria sobre el mal. Y eso es lo que nos da la seguridad y la certeza de que estamos protegidos, de que estamos cubiertos y que tu gracia y tu misericordia nos alcanzaron, Señor. Te pedimos que no dejes que nos olvidemos de esto, que sea algo que todos los días podamos reflejar y mostrar, que podamos compartir a aquellos que aún no han entendido este mensaje de la cruz, Señor. Sabemos que vos sos un Padre amoroso, paciente, que quiere llegar a todos y que estás ahí esperando a que nos acerquemos con todos nuestros errores, con todas nuestras faltas, con todos nuestros defectos, pero que nos acerquemos y nos dejemos abrazar, Señor. Y te pedimos que vos nos sigas haciendo sentir ese abrazo reconciliador, ese abrazo de amor que nos permite seguir adelante, Señor, que nos permite saber de que nuestra vida está completa porque tenemos una vida en vos y que nuestro objetivo es mucho mayor que lo que podemos hacer acá, es una vida eterna junto a vos, Señor. Gracias por todo lo que haces a diario por nosotros y gracias por la cruz que borró cada una de nuestras faltas. En tu santo bendito nombre. Amén.